Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas. Contento nuevamente de estar aquí presente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que todos sean bienvenidos en esta hora y que en este día el Señor les conceda una gran bendición para todos ustedes. Reciban un cordial saludo de todos mis hermanos que juntamente están conmigo y de toda la congregación con la cual estamos aquí para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Al comenzar este servicio vamos a leer en las Escrituras en el Salmo 32. Salmo 32 dice así de esta manera: Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad, y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedad de estío. Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti, todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Con cabresto y con freno su boca ha de ser reprimida, para que no lleguen a ti. Muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová los cercará misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad todos vosotros los rectos de corazón. Gloria damos a nuestro Señor y Salvador en esta hora. Así que les invito que vamos a orar. Vamos a hacer una pequeña oración delante de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias primeramente a Él. Padre eterno, Señor Jesús, Dios, con reverencia estamos delante de ti, Señor Jesús, reconociendo, Señor, que tú eres el poderoso, Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, Señor. Padre eterno, Señor, cuando leemos esta porción de tu palabra, Señor, oh Padre celestial, que son bienaventurados aquellos, Señor Jesús, oh Dios, a los cuales, Señor, tú borraste sus pecados, Señor. Padre eterno, en esto somos incluidos nosotros, Señor, en tu gran misericordia, Señor. Desde la fundación del mundo tú nos conociste, Señor Jesús, y tú nos partaste, Señor Jesús, oh Dios, para este día, Señor, por lo cual estamos agradecidos de ti, de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos haya alcanzado a nosotros y haya purificado, oh Dios, todos nuestros pecados, Señor. Padre celestial, la gloria sea para ti, Señor Jesús. En esta hora ruégote, Señor, por todos aquellos que también de esta transmisión, oh Dios, sean en este momento, en el tiempo en el cual, oh Dios, tú le concedas ver, Señor Jesús, esta transmisión, oh Dios, Padre Celestial, oh Dios, que tú seas con ellos, Señor Jesús. Algunos estarán con problemas o luchas o dificultades, pero ante todas estas cosas, Señor Jesús, tú lo librarás. Ahora ruégote, Señor Jesús, mientras entonamos estas alabanzas, Señor Jesús, oh Dios, que tu Espíritu, Señor, tome a cada uno, Señor Jesús, oh Dios, para preparar este ambiente cuando venga tu palabra, Señor. Así te lo pedimos, oh Dios, dándote la gloria a ti por todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora quisiera cantar, hay un precioso cántico, un himno que está en nuestro himnario. Dice así:
Quise en verso expresar, Señor, lo que siente mi corazón. Quise escribir un poema de amor, un bello himno de loor. Busqué palabras para describir mi gratitud por tal inmenso amor. Aleluya. Es un precioso cántico. Oh, damos gracias a Dios por ese hermano que hizo estas letras para nuestro Señor y Salvador. Ahora quisiera que todos las entonáramos para Dios. Dice así, de esta manera. Quise en versos expresar, Señor, lo que siente mi corazón. Quise escribir un poema de amor, un bello himno de loor. Busqué palabras para describir mi gratitud por tal inmenso amor. No las hallé, soy tan pequeño. Acepta, oh Dios, esta canción. Busqué palabras para describir mi gratitud por tal inmenso amor. No las hallé, soy tan pequeño. Acepta, oh Dios, esta canción. Canción de amor elevo a ti, Señor. Sensibles versos de inspiración. Suave perfume, cual jardín en flor. Grato holocausto de amor. Yo quiero amarte como tú, Señor. Me amaste a mí con verdadero amor. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. En la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Sé que algún día volverás por mí y en tus mansiones moraré. Y en libertad, amor y perfección, eternamente cantaré. Y con la novia uniré mi voz en el sublime coro celestial. Y al Cordero rendiré el loor ante el silencio angelical. Y con la novia uniré mi voz en el sublime coro celestial. Y al Cordero rendiré el loor ante el silencio angelical. Canción de amor elevo a ti, Señor. Sensibles versos de inspiración.
suave perfume, cual jardín en flor, grato holocausto de amor. Yo quiero amarte como tú, Señor. Me amaste a mí con verdadero amor, y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Aleluya, aleluya. Por eso que todo aquel, como dice la Escritura, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Oh, ¿qué puede decir ese hombre? Decir una canción de amor a nuestro Señor y Salvador, expresarle una alabanza por todos sus beneficios que cada día, porque el sacrificio que hizo el Señor, lo que Él sufrió para que nosotros tuviésemos hoy de pie, eso no tiene precio. Así que donde usted se encuentre, donde de una manera donde usted esté, piense lea las Escrituras y vea lo que el Señor ha mostrado en su bondad y su misericordia. Amén, amén. Bueno, mi hermano, por causa del tiempo, ya llegó nuestro hermano, va a traer la palabra del Señor. Así que será hasta otra oportunidad en la cual estemos glorificando a nuestro Señor y Salvador. Así que estamos atentos a lo que el Señor hablará en esta hora. Que el Señor me le bendiga, mis hermanos y hermanas. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están en presencia del Señor en este momento, con sus corazones abiertos a la palabra, porque para eso estamos acá, para eso está usted allí, presenciando las palabras del Señor, porque no vamos a leerle un manual de iglesia, un guión ya trazado, no, es la palabra del Señor, la revelación que tiene el Señor para nosotros, para nuestras vidas, para nosotros dirigirnos a Él, para presentarnos ante Él, para saber cómo presentarnos delante de Él, todas esas cosas el Señor nos instruye, el Señor nos enseña. Y si usted no ha tenido la oportunidad de tener esa comunión íntima con Él, le invitamos a que lo haga, porque es algo glorioso, es algo precioso, no hay nada que se le pueda comparar. Y bueno, le damos la bienvenida. Además de bendecirlo, damos la bienvenida a la palabra del Señor, al servicio, para que usted se interese en buscar y cada día buscar más. Tal vez usted no se ha interesado nunca en eso, pero a partir de hoy, quiera Dios que usted reciba una palabra, una revelación, que usted eso quede anclado en su corazón y llegue usted a interesarse y a buscar más, a que le quede esa hambre y esa sed de buscar más, de interesarse por conocer más las cosas del Señor. Y para eso estamos aquí, para eso el Señor envía estos servicios, para que usted sea prosperado espiritualmente. Bueno, vamos a entrar de una vez al tema. En el día de hoy tenemos una escritura acá, es en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles, el capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 33. Vamos a leer así, en el nombre del Señor Jesucristo, leemos la palabra del Señor. Dice Hechos, capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado con manos de hombre, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos
y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de éste somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, ser semejante a oro o plata o a piedra o escultura de artificio, de imaginación de hombre. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos. Vamos a leer hasta allí. Y bueno, quiera el Señor que sea revelada esta palabra, que Él sea el que nos dé el contexto de este texto que acabamos de leer. Oremos. Padre amado, Señor Jesucristo, gracias Señor, gracias en esta hora Señor por guardarnos Señor de todo peligro, gracias por darnos la oportunidad Señor de hablar tu palabra, de expresar tus deseos, tus pensamientos Señor, porque tú lo dijiste Señor en tu palabra, que era necesario que tuviéramos la mente tuya Señor, y al tener tu mente entonces conocemos tus pensamientos Señor, y tú lo que eres para nosotros, Señor, es que nosotros tengamos paz para que esa paz sea reflejada a los demás, Señor, y también quieran buscar de ti, Padre Santo. Anhelen, tengan ese deseo en sus almas, Señor, de buscar más de ti cada día. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Habla por medio nuestro, Señor, a aquellos amigos y hermanos que estén escuchando este servicio, Padre. Cuando ellos abran su corazón a la palabra, Señor, entra allí, Señor, y haz tu morada, Padre, en ese espíritu, Señor. Echa todo espíritu malo que hay allí en ese corazón, Señor, y reina tú, Señor, en cada uno de los corazones. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, estamos aquí, Señor, para tener esa comunión contigo, Señor. Gracias, Padre. Que tú, Señor, nos diga qué hablar, que tú, Señor, nos responda a cada pregunta, a cada incógnita que tengamos, Señor, cada cosa que no entendamos, Señor, tú conociendo los corazones y sabiendo la necesidad de cada uno de nosotros, tú, Señor, des la respuesta. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor, para la gloria y honra tuya. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano y hermana, amigo, es necesario, como dice la palabra de Dios, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, por si acaso no nos resbalemos, por si acaso no nos deslicemos, por si acaso no vaya a llegar el día, ese día glorioso que estamos esperando, que es la transformación de nuestros cuerpos, y nos vamos a encontrar que no vamos a ser transformados, cada uno de los que estamos esperando esa noticia, ese acontecimiento precioso, y nos vamos a llevar una sorpresa. No, tenemos que estar seguros, tenemos que asegurarnos que eso va a acontecer en nuestras vidas, no conformarnos con la religión, con la denominación, porque el manual de la iglesia nos dice que hagamos así, porque la religión nos dice que es de esta forma. No atendamos a eso. Busquemos la presencia del Señor. Hagamos como dice la palabra del Señor. Oremos y busquemos su rostro. Y muy importante, convirtámonos de nuestros malos caminos. El Señor nos da la instrucción, el Señor nos da la vía, cómo hacer eso. Nos dice qué es lo que debemos hacer para entrar en su presencia, pero ya depende de nosotros, de cada uno de nosotros, si se interesa en hacerlo. Si se esfuerza, porque tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que, cada uno de nosotros, dejar cosas
que nos agrada hacer, dejar eso para poder agradar al Señor, para poder entrar en lo sobrenatural, para poder entrar en esa comunión íntima que nosotros, en esa comunión, en esa comunicación, en esa oración, buscando su rostro, que nosotros le preguntemos cosas al Señor, el Señor nos responda, y que el Señor nos pregunte y nosotros le respondamos. No es que Él no lo sabe, no, Él lo sabe, pero Él quiere que esas cosas salgan de nosotros. Esos malos pensamientos, esas cosas que nos estorban, Él quiere que nosotros nos deshagamos de eso. Y es muy importante que cada uno de nosotros siempre entre en esa comunicación con el Señor, porque el Señor lidia con cada uno en forma diferente. El Señor lo que ha hecho conmigo no lo va a hacer con otro, no, Él lo hace diferente. Es la misma palabra del Señor, es el mismo Espíritu Santo, pero Él conociendo los corazones, conociendo lo que hay adentro del corazón, en el alma, entonces Él nos da la medicina. Ya queda de parte nuestra si nos aplicamos la medicina, nos la tomamos para ser sanos, para beneficiar el cuerpo del Señor, no para beneficio propio nuestro, que al final viene siendo para beneficio, pero es un beneficio espiritual, es algo agradable a Dios. Usted no va a estar haciendo cosas porque le van a beneficiar económicamente, no, usted ya va a buscar lo sobrenatural, lo espiritual de Dios. Y por eso hemos tomado esta escritura, el tema del día de hoy, el lugar de reunión. Hemos tomado esta escritura por eso. Hay un lugar donde Dios quiere reunirse con nosotros. Y una persona viendo las cosas naturalmente puede decir, bueno, yo me reúno allá en el tabernáculo tal. Cualquier nombre que le haya puesto a su iglesia, a su tabernáculo, como quiera llamarlo. Es cierto, ese es el lugar de reunión, eso es lo que quiere decir la palabra tabernáculo, es el lugar de reunión. Pero ahí nos reunimos con nuestros hermanos, los que creen igual que nosotros, los que han recibido la revelación de parte de Dios, que nos reunimos para agradar al Señor, para que el Señor baje y nos hable. Ese es un lugar de reunión. Pero le estamos hablando del lugar de reunión de usted con Dios, una cosa íntima, que más nadie entra allí, sino usted y Dios. El Señor Jesús en una oportunidad dijo, entra a tu cámara secreta, cerrada la puerta tras ti, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces es individual. Esta comunión, esta reunión que tenemos que tener con el Señor es individual. No puede ser grupal. En grupo, como nos reunimos en el tabernáculo, sí, el Señor baja y nos habla y nos dice de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso sabemos que es el Señor, porque no contradice la palabra, no nos lleva a desviarnos del fin que Dios quiere. Pero es algo íntimo, es algo necesario, sumamente necesario que cada uno tenga esa experiencia personal con Dios. Y esa experiencia personal con Dios, usted la va a lograr por medio del Espíritu Santo. Hay un lugar de reunión. Y ese lugar de reunión, la única forma de usted hacer eso es bajo la sangre. Porque allá en la antigüedad, ellos tenían la sangre del animal, sí. Pero esa sangre no podía limpiar el pecado, solamente lo cubría. Esa sangre de animal cubría el pecado. El animal no podía redimir el alma del hombre, porque el animal no tiene alma, solamente tiene espíritu, pero alma no tiene. Entonces el animal era algo provisional que Dios puso, algo para que cubriera el pecado, pero había que hacerlo cada año por causa de que eso no podía eliminar el pecado, no podía lavarlo completamente. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, vino ese sacerdote perfecto, ese rey de reyes y señor de señores, vino al mundo a dar la vida por usted y por mí. Dios mismo, hecho carne, dando la vida, imagínense, muriendo para que usted y yo tuviéramos vida, porque antes de eso no teníamos vida, no teníamos esperanza, todos estábamos perdidos, no había justo, dice la Biblia, ni aún uno.
Y es muy importante que cada uno de nosotros entienda eso, o sea, la profundidad de eso. Es algo sencillo, pero a la vez es profundo, porque no podemos nosotros ponernos a tratar de buscarle la lógica a esto, no. Solamente tenemos que creerlo. Eso es lo que Dios necesita de nosotros, que lo creamos. Si nosotros lo creemos, entonces Dios se encarga de revelárnoslo en nuestro corazón. Y ese lugar de reunión es bajo la sangre de Jesucristo. Por eso el Señor nació como nace cualquier persona, pero esa concepción no fue natural. Esa concepción no fue de papá y mamá, como nacimos cada uno de nosotros, como nació usted. No, esa concepción fue del Espíritu Santo haciendo esa obra, haciendo ese nacimiento sin pecado, porque todos los demás nacimientos fueron en pecado. El plan de Dios no fue que nacieran los hijos así, no. El plan de Dios fue que nacieran perfectos, sin pecado. Y el Señor Jesús fue el que nació sin pecado, siendo que el ángel Gabriel le dio la noticia a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y le haría sombra. Y en ese momento, cuando ella dijo, he aquí la sierva de Dios, hágase en mí conforme a tu palabra, en ese momento quedó embarazada. Cuando ella dijo el sí, cuando dio el sí. Entonces, hay un solo lugar. Cuando él anduvo en la tierra haciendo los milagros, las maravillas, dando testimonio a Dios de que ese era él. No de que era otra persona, como creen muchos que el Padre es uno y el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. No, es uno. Esos tres es uno solo. Entonces, vino, hizo todo lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a sufrir por usted y por mí. Esas cosas que él sufrió, todos esos latigazos, puñetazos, jalones de pelo, palazos que le dieron, todas esas cosas que le hicieron, eso no lo merecíamos nosotros. Pero él las llevó, siendo que él no tenía culpa de nada, las llevó por amor de usted y de mí. Ahora ha llegado el tiempo de que nosotros, si tenemos que sufrir, como dice en Hebreos capítulo 12, hasta la sangre, bueno, amén. Pero aún no hemos llegado a eso. Pero tenemos, si vamos a sufrir el desprecio, que eso sí lo sufrimos, el desprecio de personas, la burla, bueno, amén. Todo por causa del Señor, es un privilegio y es una bienaventuranza sufrir algo por la causa del Señor. Y ese lugar, cuando el Señor derramó su sangre, no fue que lo mataron, como dicen muchos, no, que los judíos lo mataron, no, a Dios nadie puede matarlo. El Señor Jesús dio la vida, él en una oportunidad él lo dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar, tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla de nuevo, para volverla a tomar. Y entonces, no fue que lo mataron, no, él dio la vida, él la puso como un regalo, como algo que nosotros no merecíamos, un regalo inmerecido. Él puso esa vida, su vida, y derramó su sangre preciosa para que nosotros tuviéramos, ahora sí, vida eterna, para que nosotros tuviéramos acceso a Él, para que pudiéramos reunirnos con Él. Allá en la antigüedad había el lugar santísimo, en el tabernáculo, que solamente un hombre podía entrar allí y entrar en la presencia de Dios, donde estaba la presencia del Señor, en la chequina, entrar allí, un solo hombre podía hacer eso. Con la actitud correcta, con la vestidura correcta, caminando de la forma correcta, todo tenía que ser exacto como Dios lo mandó a hacer. Y un solo hombre podía hacer eso, ahora no. Ahora tenemos acceso nosotros también, no solamente un hombre, ahora es un ejército, ahora es una iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que tiene acceso a eso. Y si usted confiesa,
ser parte de esa iglesia, ser parte de la esposa del Señor, entonces usted tiene derecho a también entrar en ese lugar de reunión, ese lugar de reunión que es bajo la sangre. ¿Y cómo logra usted entrar allí? Por medio de la obediencia. Usted le pregunta al Señor, no a una persona, a cualquier persona, no. Usted tiene que ser en una conferencia usted con Dios, en una intimidad con Dios, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué me estorba para poder entrar en tu presencia? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Hay algo que me estorba. Si hay algo que me estorba, yo lo quito, Señor. Si hay algo que me está perturbando, yo elimino eso. Así me agrade hacerlo, así me agrade todas las cosas. Yo lo hago, Señor. Esa tiene que ser nuestra oración. Y el Señor, cuando vea su corazón, porque el Señor nos ve en lo exterior, pero también Él ve adentro del corazón lo que nadie puede hacer. Es algo sobrenatural. Cuando Él examina nuestro corazón, que hay sinceridad en esa confesión nuestra, entonces el Señor dice, este hombre, esta mujer, está hablando sinceramente, este hombre y esta mujer está dispuesto a obedecer, porque eso es algo que tenemos que tener claro. Si le preguntamos a Dios algo, cuando Él nos responda tenemos que obedecer inmediatamente. Tenemos que hacer lo que Él nos diga, porque si no hacemos lo que Él nos diga, entonces ahora somos doblemente culpables, imagínense. ¿Por qué? Porque ahora conocemos la verdad y conocemos algo que Dios nos está comunicando personalmente, y si no lo hacemos, entonces son dos cosas que dejamos de hacer. La obediencia es muy importante en nuestra vida espiritual. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la voz de Dios. Tenemos que estar seguros, 100% seguros, no 99.9%, no, 100% seguro que sea Dios. Entonces tenemos que pedirle, cuando Él nos hable, tenemos que ser como Gedeón, tenemos que pedirle una confirmación. Señor, confírmame que este es usted. Y así como le respondió a Gedeón, así también nos va a responder a cada uno de nosotros. Nos va a dar esa comprobación de que es Él, esa vindicación. Y cuando lo haga, bueno, inmediatamente tenemos que obedecerle. Tenemos acá un folletico de una predicación del hermano William Branham, palabras del Señor. Esas son palabras de Dios. Un mensaje enviado directamente del cielo para nuestro crecimiento, para nuestro provecho. Dice, este es un folletico de bolsillo que se llama El Bautismo Bíblico. Ya en los últimos párrafos, en los últimos dos párrafos dice, un verdadero discípulo, porque cuando conocemos al Señor, o sea, cuando aceptamos al Señor como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Maestro, como nuestro Salvador, entonces somos discípulos de Él. Él empieza a enseñarnos, porque Él nos va enseñando cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos caminar, cómo debemos vestirnos, cómo debemos hablar, a dónde ir, cómo hacer las cosas, todo, en lo natural, en lo espiritual, en todo, tenemos que ponerlo a Él primero y preguntarle a Él, Señor, ¿está de acuerdo? Y cuando vamos a hacer algo, Señor, ¿qué dice usted? Lo hago. ¿A usted le agrada que yo haga esto? Porque tenemos que buscar es que Él se regocije con nuestras obras. Cada cosa que vamos a hacer, que Él esté de acuerdo con eso. Como cuando Adán, Él le dijo a Adán, ponle nombre a los animales. Y Adán se los puso. Y dice la Biblia que ese nombre es aún hoy en día. ¿Por qué? Porque fue algo perfecto, era Dios allí. Entonces cuando nosotros hagamos algo, que sea Dios dando la aprobación, comprobando de que sea así, reuniéndonos bajo la sangre, en obediencia a Él, para que Él se regocije. Y dice, un verdadero discípulo no discute con la palabra de Dios. No se va a poner a buscarle la vuelta a la palabra. No, que a mí me parece que no es así. No, si la palabra de Dios lo dice, si lo dice la Biblia, es así. Dios siempre tiene la razón. El único lugar donde podemos decir que está la verdad
es en la palabra, en su palabra. El cielo y la tierra caerá, mas mi palabra no caerán, dijo el Señor. Entonces dice, antes acepta que ella no nos es dada para creerla y obedecerla. ¿Se dan cuenta? Obediencia. El Señor nos entrega algo, nos da una comisión para que nosotros creamos, para que nosotros aceptemos eso y lo obedezcamos. Nos lo revela en el corazón para que nosotros lo entendamos y lo obedezcamos. Para eso es. Pero si Dios nos revela algo y no lo obedecemos, entonces somos igual que los fariseos. Ellos conocían la ley y conocían todo el Antiguo Testamento, pero no lo estaban obedeciendo. Estaban buscando era matar al Señor, porque el Señor los dijo, y se los dijo en una oportunidad. Él le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham o hijos de Dios, me amarían, pero me quieren matar. Ustedes están haciendo la obra de su padre el diablo, le dijo el Señor claramente. Duro, una palabra dura, pero era necesaria. Ponerlos en su lugar y que no dejaran de estarse engañando ellos mismos y engañando a la gente, diciéndole que eran hijos de Dios y esto, y haciendo lo contrario. Hoy en día es lo mismo. El Señor no quiere que nosotros seamos unos religiosos, el Señor no quiere que nosotros seamos hipócritas diciendo una cosa y haciendo otra. Que el Señor nos dice algo y nosotros lo predicamos y vivimos de otra forma. Dios no quiere eso. No, Dios quiere que lo que nosotros leamos, lo que nosotros prediquemos, y usted también, y lo que el Señor nos revele, lo vivamos, lo llevemos a nuestra vida. Aplicarlo primero a nuestras vidas, no aplicarle la palabra a los demás. No, que la palabra dice esto, corrigiendo a los demás. No, primero corrijámonos nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Que después que nosotros nos juzguemos nosotros, y si hay algo torcido lo enderecemos, y si hay algo que está mal, lo pongamos bien. Entonces ahí sí estamos en posición, en la posición correcta, en el camino correcto para corregir cualquier cosa que veamos que no está bien. Pero no vamos a corregir a los demás aplicándole la palabra y nosotros viviendo de otra forma, viviendo mal, negando la palabra del Señor, negando las manifestaciones de Dios. No, tenemos nosotros primero que limpiar nuestra casa y después limpiarle la de los demás. Dice la palabra, dice acá en este mensaje, el que me ama mi palabra guardará, y guardarla es ponerla por obra, ejecutarla. Un verdadero discípulo obedecerá inmediatamente a su Señor. Su Señor no es la denominación, su Señor no es la religión, su Señor no es la iglesia ni el pastor, no, su Señor es Dios, Jesucristo. No Jesús, hay muchos Jesús, ni Cristo, hay muchos Cristos. La palabra Cristo quiere decir ungido. Hay muchos ungidos. Y muchas veces están ungidos con el Espíritu verdadero, pero su enseñanza es falsa. Entonces no podemos confiarnos en la palabra del hombre. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces tenemos que confiarnos en la palabra del Señor, en lo que Dios nos reveló. No lo que le reveló al hermano Branham. Acá, no. Si lo que le reveló al hermano Branham se lo revela a usted, gloria a Dios. Eso es lo que andamos buscando, que nos revele cada día más. Y cada día el Señor nos va dando más revelación. Y cada día, ¿para qué? Para que nosotros beneficiemos a los demás, a los que no han recibido esa revelación, a los que no han recibido la instrucción, se han instruido y se han corregido en algunas cosas, pero nosotros, como les dije hace unos momentos, corrijámonos nosotros primero. Dice acá, esto fue lo que hicieron los discípulos en Éfeso. Aunque ellos habían sido bautizados, no vacilaron en volverse a bautizar invocando el nombre del Señor. Los que habían sido bautizados en el nombre de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. Ellos cuando supieron que el bautismo verdadero, revelado por Dios, por el Espíritu Santo a Pedro, cuando dijo, arrepentido y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ese era el verdadero bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo. No en el nombre de Jesús, no en el nombre de Cristo, no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni porque estaría siendo
bautizándolos también en el nombre de la Rosa de Sarón, del Rey de Reyes o cualquier otra cosa. No, es en ese nombre. Dios tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo. Que el hombre, la religión o la denominación o lo que sea inventen otras cosas, ya eso queda de parte de la persona y es responsable delante de Dios por enseñar cosas que no son. Y dice, y esto es lo que usted debe hacer si todavía no ha sido invocado sobre usted el nombre de aquel que le salvó. Entonces, si usted fue bautizado en otro nombre que no es el nombre del Señor Jesucristo, el Señor le está hablando en esta hora. Hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el bautismo bíblico. La bendición está en la obediencia a la palabra de Dios. Lo que le estoy diciendo. ¿Cómo entra usted, el cual es el tema nuestro, en ese lugar de reunión? ¿Cómo entra usted bajo la sangre? En esa intimidad con Dios. ¿Cómo entra allí? Por medio de la obediencia. No hay bendición en hacer cosas como la tradición viene practicándola por muchísimos años, sino como dice la palabra que debe ser hecho. Dios da crédito solamente a su palabra. Está escrito, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él, o sea, por medio de Él. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Entonces, cuando usted hace, obedece la palabra, usted está, tal vez usted aceptó al Señor, el cual es bueno. Usted entró a la etapa de justificación, usted fue justificado de sus pecados, le fueron perdonados sus pecados, tal vez está en la etapa de santificación, el Señor le está limpiando sus pecados, o ya se los limpió, pero no se conforme con eso. Es necesario, es imprescindible que usted reciba el Espíritu Santo aquí, en el alma, en el corazón, porque el Espíritu Santo usted lo puede recibir en la carne, en una sensación, lo puede recibir en el Espíritu, por medio de una manifestación del Espíritu, lo cual es bueno, pero no es todo. Lo más importante es recibir el Espíritu Santo en el corazón. Y la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, en el alma, es que ya su vida no es la misma. Ya usted no ve las cosas desde el mismo punto de vista. No. Ahora usted las ve desde otro punto de vista. Usted ve las cosas, cuando hay alguna manifestación, usted ya no examina eso carnalmente. Todas las cosas que suceden en nuestra vida, hasta cosas naturales, tenemos que examinarlas espiritualmente. Entonces, es lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo hizo Job? Job vio todas las cosas que le acontecieron. Aunque él no era culpable de eso, pero Dios permitió que el diablo fuera y le hiciera ese daño. ¿Por qué? Porque había una obra que Dios necesitaba hacer. Dios necesitaba quitarle los temores que él tenía. Dios necesitaba prosperarlo espiritualmente, pero había algo que había que quitar. Y aprovechó la ocasión cuando el diablo fue a acusarlo, y le dijo, anda, y hazlo. Pero fue de provecho para Job. Y usted lee el libro de Job, y ¿qué aconteció después? Que él fue hecho un sacerdote, porque la palabra de Dios, ahí en el libro de Job, dice que la única forma que Dios le dijo a los tres amigos molestosos, los tres consoladores molestosos, esos que le fueron a consolarlo, pero lo estaban acusando, le estaban señalando, y diciéndole que él tenía un pecado oculto o alguna cosa. El Dios le dijo, la única forma que yo los perdone es que ustedes vayan a que Job y que Job haga un sacrificio por ustedes. O sea, estaba actuando como intercesor. Estaba intercediendo por ellos, que Dios lo hizo un sacerdote. Un sacerdote es un intercesor. Y usted y yo estamos llamados a lo mismo. Estamos llamados a interceder. Pero tenemos que dar pasos
antes de empezar a interceder por la gente, porque no podemos empezar a interceder por todo aquel. No, es al que Dios nos diga que lo hagamos. Y cuando nos ha ocurrido, cuando Dios no ha hablado todavía, como pasó con el profeta Eliseo, que Dios no le había dado todavía, o sea, no le había dicho por qué la viuda estaba llorando, o por qué venía a él. Él se quedó quieto y esperó que Dios le diera la información. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a orar. Bueno, oremos. Señor, haga su voluntad agradable y perfecta. Esa debe ser nuestra oración. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe qué cosa necesita aquella persona. Si está enferma, Dios sabe por qué está enfermo. Y Dios sabe y pues tal vez se lo comunique a usted, se lo revele. Y le diga, bueno, está enfermo por esta causa. Y si se lo dice es porque usted quiere que usted le diga a aquella persona para que corrija. Ha ocurrido. Bueno, esta enfermedad o este problema, esta lucha, esta necesidad que usted tiene, viene por causa de esto. Usted tiene que arreglar esta cosa. Usted tiene que arreglar aquello. Usted hizo una cosa, Dios nos sorprende muchas veces con esto. Usted hizo tal cosa hace 20 años, imagínese. A veces hasta antes de conocer al Señor. Usted hizo algo, hizo esto y esto y el Señor nos dice, nos revela qué fue lo que hizo, lo que hicimos, para que nosotros corrijamos, porque es algo que nos estorba. Entonces Él permitió que el diablo nos enfermara, para revelarnos, usando un instrumento, usando una herramienta, y llevarnos a la obediencia, llevarnos a limpiar aquella inmundicia que hay allí muchas veces, y nosotros decimos, no, eso está bajo la sangre. No, muchas veces no está bajo la sangre. Entonces, para poder tener esa comunión con Él, eso verdaderamente tiene que estar bajo la sangre, porque si nosotros ofendimos a alguien, o si le hicimos un daño a alguien, o si no confesamos algo, entonces eso está allí todavía. Pensamos nosotros humanamente que está bajo la sangre porque la palabra de Dios nos dice, y verdaderamente está, pero si usted lo hace correctamente, si usted no lo hizo correctamente, todavía no está bajo la sangre. Entonces el lugar, para entrar a ese lugar de reunión, tiene que poner eso bajo la sangre verdaderamente, que esté seguro 100% que está bajo la sangre. No que usted se imagine o que usted diga, saque la cuenta y diga, bueno, el Señor dice esto y aquello, y así que eso está bien. No, asegúrese, pídale a Dios una confirmación y Dios se la va a dar. Por eso tomamos esta escritura. Y que comentamos aquí cuando dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, porque Dios necesita venir a nosotros. Eso es lo que nos dice el Señor acá. El Señor no es que va como en la antigüedad, que estaba allí en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y estaba la presencia de Dios. Ahora, después de la muerte del Señor Jesús, después de que Él derramó su sangre, allí cambió ese lugar de reunión. Allí cambió vamos a decirle, ese tabernáculo. Obedeciendo, o sea, nosotros podemos tener ese privilegio de que Dios habite en nuestro corazón, obedeciendo la palabra. Y teniendo en cuenta que Dios no habita en templos hechos de mano, o sea, cosas que nosotros podamos hacer en la religión. Dios no habita en la religión. Dios no está de acuerdo con las religiones, porque la palabra de Dios nos da evidencia de eso. En anteriores oportunidades hemos dicho esto, que si Dios estuviera de acuerdo con las religiones, le hubiese dejado el delantal de hojas de higuera que se hizo Adán y Eva. Se hicieron unos delantales con hojas de higuera tratando de cubrir el pecado. Dios dijo no. Ellos se hicieron una religión que es una cubierta, y a Dios no le sirvió eso, y los vistió con pieles de animal, le dice la palabra de Dios. Solamente usted, al escuchar esto, pídale a Dios revelación, y Dios se lo va a revelar en su corazón, y usted va a dar su vida por eso. Usted va a poner a disposición lo que sea. Pero ¿por qué? Porque es la verdad. Y entonces, cuando Dios nos revela esas cosas, entonces nosotros estamos seguros que es la verdad.
Otra evidencia de que Dios no está de acuerdo con las religiones es que Él no nació en el templo, Él nació en un pesebre. En el templo estaban las religiones, en el templo estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los escribas y bueno, otros más. Él no nació allí, Él nació humildemente. Por eso no lo recibieron, porque ellos, cada uno de ellos decían, va a venir es por mi religión. Así hay mucha gente hoy en día. ¿Creen que Dios va a venir por su religión? No, Dios no habita en cosas hechas por el hombre. Dios lo hace él mismo como hizo con el Señor Jesús. Vino en el Señor Jesús y él fue el que hizo ese cuerpo, como les dije hace unos momentos. El Espíritu Santo vino sobre María y le hizo sombra, quedó embarazada. Allí no hubo sensación humana, allí no hubo participación humana, solamente que María fue un instrumento en las manos de Dios, una herramienta que Dios necesitaba para poder llevar a cabo su obra. En este día en que estamos, Dios también tiene sus herramientas, porque aquí nos dice que, vamos a seguir leyendo, ni es honrado con manos de hombre, necesitado de algo, pues Él da a todos vida, respiración y todas las cosas. Lo que podamos hacer humanamente, eso es lo que nos dice acá. Humanamente no podemos hacer nada para Dios. Para nosotros poderle servir a Dios y poder ser que se acepta esa obra que nosotros vamos a hacer para Dios, ese servicio que le vamos a prestar a Dios, tiene que ser guiado por Él mismo. Humanamente, yo lo que puedo agarrar es una carretilla de arena y cemento y unos bloques y hacer una cosa, eso sería algo humano que yo hago. Pero si yo lo hago bajo la guianza del Espíritu Santo, entonces Dios está de acuerdo con eso, Dios me mandó. Pero humanamente yo no tengo nada. Humanamente yo soy inservible. ¿Cuándo llegamos a ser útiles para Dios? Cuando entramos bajo la sangre, cuando hacemos las cosas correctamente, como Dios nos guíe, que las hagamos. Aquellos que no han aceptado al Señor, que han escuchado la palabra tal vez, pero no han dado el paso de decir, Señor, yo te acepto. Los que no han dado ese paso, entonces deben hacerlo inmediatamente. Porque no puede usted pretender recibir el Espíritu Santo si ni siquiera cree. Debe dar testimonio a Dios que cree. ¿Cómo lo hace? Bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo. No que cuando lo bauticen, lo sumerjan en agua, ahí van a quedar los pecados en el agua. No. Usted hace eso como testimonio, dándole testimonio a Dios de que usted le cree. Es un acto de buena conciencia delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando usted le cree a Dios y se bautiza correctamente y hace lo que Dios le dice que haga, lo hace correctamente, entonces Dios se agrada de eso y Dios viene a prosperarlo a usted, porque la palabra de Dios dice que Él nos quiere prosperar en todas las cosas y que tengamos salud, o sea, que haya salvación, esa seguridad de salvación en nosotros, así como tu alma está en prosperidad. La prosperidad del alma primero, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, la gente quiere poner primero una cosa, las cosas materiales, lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta hacer, y Dios tiene que adaptarse a ello. No. Tenemos que hacer las cosas como Dios diga. Nosotros tenemos que adaptar nuestras vidas a Dios. Permitir que Dios nos moldee. Porque nosotros, como dice la palabra, nosotros somos barro en las manos del alfarero, Él es el alfarero, nosotros somos barro y Él es el que nos forma, Él es el que dice qué vamos a hacer, Él es el que dice que si somos pastores, maestros, evangelistas, o tal vez no seamos nada de eso, pero somos una ayuda, o somos otra cosa que lo que vamos a hacer. Entonces, Dios es el que nos forma. Dios es el que va dándonos forma, Él es el que dice si vamos a hacer un plato, si vamos a hacer un vaso, o si vamos a hacer un florero. Él es el que dice. Nosotros, bajo nuestra intelectualidad, podemos decir, bueno, yo quiero hacer esto. Ajá, pero ¿qué dice Dios?
Entonces, ¿cómo recibimos nosotros esa información? En el lugar de reunión, bajo la sangre, metiéndonos allí, como se metía el sumo sacerdote en el lugar santísimo, que apartaba las cortinas que estaban allí y se metía quitaba o sea, pasaba por en medio del velo y entraba en la presencia de Dios. Así tenemos que hacer nosotros. Ahora ese velo es la sangre de Jesucristo. Al entrar del otro lado, ya Dios nos ve sin pecado. ¿Por qué? Porque esa sangre nos limpia de todo pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el mundo, el diablo, usando a distintos instrumentos, aún hasta religiosos, que dicen ser nuestros hermanos, nos van a seguir señalando. Y van a decir, ese, yo lo conozco, ese hizo esto y esto y esto. Eso lo dice el enemigo, Satanás, que si uno lo reprenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vigilar. Si yo escucho una voz que me dice, anda a atacar a aquel hermano allá, a fulano, y a decirle que hizo esto y esto. Y yo tengo que discernir quién es el que me está mandando a atacar, imagínense, atacar a un hermano. Entonces, una oveja no persigue a otra oveja, no. El lobo es el que persigue las ovejas. El oso y el león son los que persiguen a las ovejas, como pasó con David. Pero ¿qué pasó cuando ya con el tiempo de David? Él agarró la onda y le hizo frente a esos animales. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agarrar la palabra del Señor, agarrar lo que el Señor nos reveló en el corazón y hacerle frente también. Es la única forma de tener victoria. Es la única forma de poder hacer las cosas correctas, entrando primero en comunión con el Señor, entrando en ese lugar de reunión. Como dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro. ¿Dónde va a buscar usted el rostro del Señor? ¿En la religión? Ahí no está el rostro del Señor. Buscar su rostro es tener una comunión íntima, que Él le hable, que Él le diga en su corazón. Usted escucha algo, pero usted se da cuenta que no es por su oído que lo está captando, es Dios hablándole en su corazón. Entonces Él viene a comunicarle lo que usted debe hacer. Entonces cuando Dios le da la información de lo que usted debe hacer, si Dios le da una comisión a usted, anda a tal sitio, usted sabe que usted va respaldado por el cielo. Todo el cielo, todos los ángeles, todas las cosas están a disposición suya. Si Dios verdaderamente lo mandó. Ahora, si usted va porque usted quiere ir, porque usted tiene necesidad económica y quiere que los hermanos le resuelvan su problema económico, o tiene cualquier otra cosa que está fuera de la voluntad de Dios, entonces aténgase a las consecuencias, porque no va a tener. Puede ser que le vaya bien y que predicó y hizo esto y hizo lo que tenía planeado hacer, pero no es la voluntad de Dios, por lo tanto no hubo el fruto, que tiene que haber un fruto espiritual, porque Dios no lo va a mandar a usted a un sitio, vaya a matarse trabajando allá, no. Dios, podemos leer esos ejemplos en la Biblia. Dios mandaba a los hombres a tal parte, vas a dar este mensaje así, 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 te vas a venir. El apóstol Pablo en oportunidades duró 1 año por allá, 2 años, pero era porque Dios le mandaba que hiciera eso. Pero no fue porque él quería quedarse ahí, no, porque y cuando Dios le decía, vámonos, vámonos. Él conocía ya la voz del Señor. Entonces usted y yo tenemos que llegar a eso, a conocer la voz del Señor. Nosotros conocemos la voz de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra familia. Así como nosotros conocemos la voz de nuestra familia, entonces así también tenemos que llegar a conocer la voz de Dios, para que no nos vaya a tomar el diablo por sorpresa, a decirnos cosas, y pensando que Dios nos está guiando a hacer algo, y resulta que es el diablo. No podemos caer en ese error. Ya en este tiempo en que estamos, tiempos difíciles, tiempos como ningún otro tiempo en la historia de la humanidad, hubo un tiempo tan glorioso como este, pero también tan confusivo. Hay confusión en la calle. ¿Por qué? Porque la gente no están instruidos a reconocer
la voz de Dios. Entonces empiezan a hacer cosas y empiezan a hacer aquello, empiezan a hacer cosas hasta en las iglesias, cosas que no están en la palabra, cosas que nos han sido reveladas por Dios, sino porque aquel lo hizo, yo también lo quiero hacer. Entonces se forma como una competencia, yo quiero ser mejor que aquel. Esta iglesia es más grande, esta iglesia es mejor, y yo fui el primero, y yo fui el último, y Dios me tome más en cuenta. No debemos caer en eso. Lo principal que tenemos que enfocarnos es en asegurarnos que tengamos el Espíritu Santo en el corazón para poder entrar en ese lugar de reunión y estar seguro que sea Dios. Es la única forma. Entrar en ese lugar de reunión y decirle, Señor, habla, Señor, que tu siervo oye. Como dijo el profeta Samuel. Cuando Dios lo llamó, Samuel, Samuel, y él pensaba que era Elí, el sacerdote Elí, y fue allá, Señor, no, yo no te estoy llamando. Por 2 veces, y a la tercera vez le dijo, bueno, cuando te vuelva a llamar, dile, habla que tu siervo oye. Y eso fue lo que hizo el profeta. Aún era un muchacho, todavía no estaba, no tenía esa seguridad que él era un profeta, pero después de allí, ahí sí supo que era un profeta. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, esto va a acontecer así, y cuando él lo habló, y las cosas acontecieron como él dijo, entonces ahí hubo una vindicación, una comprobación de que él era un profeta. Y usted y yo tenemos esa responsabilidad en este día. El Señor nos dice acá en estas palabras que acabamos o que leímos al principio, cuando dice, para que buscasen a Dios, todo esto para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen. ¿Por qué? ¿Por qué dice palpando? Porque la gente cuando no está bien fundamentado, cuando piensa que tiene el Espíritu Santo y no tiene nada, entonces anda a tientas, anda ciego. Pero cuando verdaderamente está seguro de que tiene el Espíritu Santo en su corazón, de que Dios lo está guiando, no va a andar palpando, no, va con seguridad, dando pasos firmes, haciendo las cosas firmemente y nadie lo va a desviar de eso. Así venga otro a decirle que esto no es así, como el profeta Jeremías, que se le atravesó, creo que se llamaba Ananías, y dijo, no van a durar en Babilonia 70 años, van a durar, son 2 años. ¿Qué dijo Jeremías? Amén. No se puso a discutir con él. Así tenemos que ser nosotros hoy en día. Que la gente hablan, que dicen que eso no, que tienen una falsa doctrina, que están haciendo cosas malas, que eso no es así. Hay que decirle amén, está bien. Dios le reveló eso, sí. Bueno, sigue viviéndolo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchó una voz. Lo que sí le voy a decir que esa voz no fue Dios, porque Dios no se contradice. Dios no va a decir algo aquí y va a decir lo contrario allá. No. Todo concuerda con la palabra, todo concuerda con el mensaje. Es un mensaje directo de la presencia del Señor. No es algo que un hombre se imaginó, algo que un hombre se emocionó y dijo algo, no. Es una palabra enviada del cielo. Y si esa palabra enviada del cielo está en nosotros, fue revelada en nuestro corazón, entonces todos vamos a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, un mismo bautismo, una misma fe. Esa misma fe es la misma revelación. Porque el mensaje dice, el mensaje de Dios enviado para este tiempo, dice algo, usted no puede contradecir aquello. No, como dice aquí, que Dios no habita en templo hecho de mano. ¿Por qué? Porque lo que la gente pueda imaginarse o sacar la cuenta o decir, no, a mí me enseñaron así. Muchas veces los enseñaron con, perdón, con malos hábitos, con malas cosas, malas costumbres, que estaban predicando la palabra, sí, pero tenían malas costumbres, querían mezclar la palabra del Señor, querían mezclar el mensaje con sus propias ideas. Entonces, si a mí me están enseñando así, yo tengo que vigilar y darme cuenta que me estoy yendo por un camino que no es, y corregir aquello. Que me enseñaron, bueno, es lo que allá me enseñaron, si veo que está mal, no aprendo eso. Eso hay que desecharlo. Entonces, más adelante dice, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, si usted estuvo en esa ignorancia,
hizo las cosas por su propia cuenta, hizo las cosas como le enseñaron a usted, o equivocadamente, reconozca, humíllese y reconozca que se equivocó y empiece de nuevo. No importa que pierda el tiempo que tiene, no importa. Empiece de nuevo, pero correctamente. Esté seguro que está haciendo las cosas correctamente, haciéndolo para Dios. No para su religión, no para agradar a la gente, para agradar a los hermanos, para agradar a tal o cual ministro, no. Agrade a Dios. Que Dios se regocije. Esa es una palabra muy, muy perfecta que Dios usó en estos días. Que Dios se regocije, que se alegre y se sienta feliz por nuestro actuar, por nuestra forma de hacer las cosas. ¿Cuál es nuestra forma de hacer las cosas? Como dice la palabra y como dice el mensaje de Dios. Bueno, hemos llegado al final de este servicio diciendo estas palabras. El lugar de reunión es bajo la sangre. Y la única forma como usted puede entrar bajo la sangre es por medio de la obediencia. Porque la obediencia es mejor que sacrificio. Y prestar atención, dice la palabra de Dios en el libro de Samuel, es mejor prestar atención que el cebo de los carneros. Si yo dije alguna palabra que a usted le impactó y que usted se da cuenta que es la verdad y usted no ha estado enseñando así, o usted no fue enseñado así, ahora bueno, métase por el carril, haga las cosas correctas, porque para eso envió Dios estas palabras. Es para perfección de la iglesia, para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo llegue a ser uno en una sola fe, en una sola creencia. No que unos van a creer de una forma y otros de otra, no. Los que creen de una forma y otros de otra, o se va uno o no se va ninguno. Pero si nos alineamos con la palabra y con el mensaje, todos vamos a creer lo mismo, todos vamos a predicar las mismas cosas, todos vamos a siempre estar fundamentados en la verdad. Entonces estamos seguros que estamos en la verdad, estamos seguros que cuando venga el tiempo del cumplimiento de la promesa de transformación, que es lo que estamos esperando, y después de la transformación, el rapto, entonces si estamos seguros que estamos en buen camino, entonces no vamos a tener contradicciones entre usted y yo. No, vamos siempre a cuadrar, porque la palabra es la misma, porque la revelación es la misma. Vamos a orar, y si usted allí, en su lugar donde está, si usted alguna vez entregó su vida al Señor, pero usted se da cuenta que estaba en un error, estaba equivocado, bueno, comience de nuevo, vamos a orar por eso. Y si no ha aceptado al Señor, comience de una vez, todavía hay tiempo. Hoy hay tiempo todavía, pero cuando el Señor venga y haga la transformación, ahí se acabó el tiempo. Porque la palabra de Dios lo dice en la parábola de las vírgenes, que la mitad de las vírgenes estaban durmiendo, o todas estaban durmiendo, pero habían unas que estaban preparadas y otras que no. Y cuando empezaron a tratar de prepararse no tuvieron tiempo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el Señor, allí es donde tenemos que estar preparados ya. Entonces, ¿todavía hay tiempo de prepararse? Bueno, hágalo. Empiece desde hoy. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Estas palabras de consuelo, Señor. Estas palabras de enseñanza. Señor, no teníamos nosotros palabras que decir, Señor. Sabemos que tú fuiste el que hablaste, Señor. Por lo tanto, Señor, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, que aquellos que están oyendo, Señor, estas palabras, permitan, Señor, que queden allí sembradas en su corazón y se queden meditando, Señor, sobre estas palabras, examinando sus vidas, escudriñando, Señor, su corazón. Si hay alguna cosa mala, que ellos puedan sacarla, Señor, porque tú no se las vas a quitar obligado. Ellos tienen que dar el paso, Señor. Tú lo has dicho. Y, Señor, te pedimos por ello, Señor, que tú le des ese toque especial del Espíritu Santo a cada uno, Señor, para impulsarlo, Señor, que ellos den ese paso, que ellos den ese paso de humillación, que ellos den ese paso de reconocimiento. Gracias, Señor, gracias por todo eso, Señor. En nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos sigas usando, Señor, para la gloria tuya, Señor. Y a los que tienen necesidades, problemas, enfermedades, Señor, ve en su auxilio, Señor, que ellos puedan ver tu mano, Señor, y puedan dar testimonio, Señor, de que tú estás allí, de que tú eres verdadero, que tú no eres un pensamiento humano, que un buen pensamiento, muchos piensan así, Señor, que ellos
testimonio de que estaban equivocados y que ahora estén seguros, Señor, de que tú eres real, de que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias para la gloria tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, los invitamos para un nuevo servicio mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a la misma hora, donde está usted viendo este servicio y escuchándolo. Y como un regalo de parte del Señor, tenemos una escritura acá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 6 en adelante, dice, vamos a leer hasta el versículo 11, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.